pasamos a la presentación del libro que ganó el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en su última edición, que es uno de los premios más prestigiosos de poesía de este país, que no es un premio para jóvenes específicamente, es un premio abierto a todas las edades, y que en esta ocasión, y últimamente ha ocurrido, creo, ganó un compañero joven, relativamente joven, con este libro que se llama Antártida. Quisiera dedicar la mayor parte de esta presentación a la lectura que a mí me gusta mucho aprovechar que a diferencia de las novelas, en las presentaciones y en los poemarios podemos performar, podemos digamos, leerles una parte del libro sin quemarles la experiencia. Entonces quisiera dedicar buena parte de esta hora a la lectura del libro. Nada más yo quisiera comentar, antes de darle la palabra a Fabián, como una especie de invitación a ponerle atención a estos fenómenos, que la poesía, bueno, obviamente cada poeta, hombre o mujer, trae una definición de lo que es poesía consigo mismo, ¿no? En su práctica define qué significa la palabra poesía, y cada definición es diferente. A mí me interesa la poesía que no borda sobre esencias totalmente abstractas, totalmente eternas, pero totalmente abstractas, o sobre sí misma nada más. Me gusta la poesía que toma temas de la historia, de la vida real, de la geografía en algunos casos, y en este caso yo quisiera decir que la historia de la Antártida y su descubrimiento la conocí por el poema de Tennyson que está grabado en la tumba del Capitán Scott, pero la verdad es que la conocí por la canción de Mecano sobre el Capitán Scott. La gente de mi generación, tal vez yo oí hablar de la historia del descubrimiento de la Antártida por primera vez, así que es una hermosa historia de un éxito que quedó opacado por un fracaso, y es un gran tema para bordar poéticamente al respecto. Les pedimos silencio acá en primera fila porque se oye muchísimo. Fabián, bienvenido. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos dices? ¿Qué tal? Muchas gracias, y gracias a todas y todos por acompañarnos en esta fría tarde de domingo decembrino. Bueno, pues estoy muy contento. A ver, voy a quitarme un poquito el cubrebocas. Estoy muy contento de poder presentar Antártida, que es un libro que quizás sea un viaje hecho de viajes, ¿no? A veces tengo la impresión de que de un tiempo para acá, quizás desde el siglo pasado, la narrativa de alguna manera se ha terminado como adueñando sobre todo de la imaginación o de las estrategias para narrar historias, ¿no? Y digo, algo que le pertenece por supuesto a todos los géneros literarios. Y bueno, cuando estaba pensando este libro, a mí me pareció muy interesante pensar, bueno, ¿qué pasa si intentamos hacer un poema o varios tipos de poemas que otra vez nos hagan imaginar cosas, que otra vez nos puedan tender la mano para sentarnos a escuchar historias, ¿no? Historias que pueden ser de alguna manera parecidas a las nuestras, ¿no? Creo que, como mencionaba, el tema del libro puede ser el viaje, ¿no? Desde un viaje, digamos, un desplazamiento de un punto a otro en un mapa, como también viajes interiores, ¿no? A final de cuentas, este libro está basado en los diarios de viaje de Roald Amundsen, que llegó el 14 de diciembre, es decir, hace unos días, pero de 1911, por primera vez al Polo Sur. A mí me llamaba mucho la atención este diario de viaje porque podemos ver toda una planeación súper interesante, súper exacta y puntual de todo el recorrido que iba a hacer de su viaje, ¿no? Sin embargo, no había ningún lado en lo que él describía estas cuestiones que también son importantes, sobre, por ejemplo, qué cosas le iban pasando por la mente, qué cosas iba experimentando, si en algún momento se quiso echar para atrás, si en algún momento dudó, las preocupaciones que podía tener o no con los acreedores que lo esperaban en Noruega, con todos los riesgos que podía pasar, ¿no? Porque a final de cuentas, creo que a veces puede pasar, nosotros vemos imágenes de la Antártida y vemos estos paisajes nevados hermosos, absolutos, estremecedores, pero también se nos olvida a veces o
o quizás perdemos de vista un poco más por la belleza del paisaje, que son lugares también sumamente hostiles, que a la más mínima equivocación pueden costarnos desde perder un dedo hasta que nos dé escorbuto, hasta tener un ataque de locura, hasta perder la vida, ¿no? Y en el caso de Amundsen esto fue como bastante llamativo, porque él y toda su expedición llega sana y salva de vuelta a Noruega. Además es muy interesante la canción que menciona Oscar sobre el capitán Scott, porque al mismo tiempo que Amundsen se embarca hacia la Antártida, está este otro explorador inglés, Robert Falcon Scott, que se plantea igual la meta de llegar al Polo Sur, ¿no? A diferencia de Amundsen, Scott llega como un mes después, 5 semanas después, al Polo Sur y de regreso muere. Pero bueno, pues ese es como a muy grosso modo la historia del libro. Y es una lección poética, literaria, el hecho de que Scott terminó siendo más famoso, o sea, el que no lo logró y fracasó por partido doble. Primero llegó tarde y después no volvió, ¿no? Y sin embargo se volvió un héroe trágico, quizá por ser inglés, no lo sé, pero es muy interesante. No estamos ante una poesía, como ustedes van a escuchar, linealmente narrativa, digamos. O sea, no es que nos van a contar la historia. Eso también se vale. O sea, esa también es poesía. No olvidemos que la Ilíada y la Odisea no son novelas, son poemas que nos cuentan historias. Nos las cuentan en esos casos casi como novelas, ¿no? La Divina Comedia es otro caso famoso, o El Paraíso Perdido, ¿no? Son grandes poemas narrativos que nos cuentan historias. Algo hay de eso aquí, pero no estamos ante una narrativa en verso, digamos. Es poesía con muchos de los instrumentos de la poesía moderna que la hacen quizá no tan narrativa, pero que borda en torno, o sea, no es que nos cuente la historia, no es un libro de historia, ni siquiera de historia narrativa en verso, sino que es un libro de poesía que borda en torno a esta historia tan hermosa, tan trágica, y que por mucho tiempo fue considerada inspiradora, ¿no? Del triunfo humano. Era la época del colonialismo, o sea, al mismo tiempo otros europeos estaban conquistando y descubriendo África, por ejemplo, o Oceanía, pero en este caso sí era real, la humanidad estaba descubriendo la Antártida, donde de veras no estaba poblado. O sea, por una vez tenían razón, la humanidad realmente eran los descubridores en este único caso. ¿Quieres empezar a leer algunos poemas? Sí, claro. Quisiera empezar con este que se llama Paso del Noroeste, que es una ruta que se abre, digamos, del Atlántico al Pacífico a través de los archipiélagos al norte de Canadá. ¿Por qué este poema? Porque está basado en uno de los grandes héroes de Roald Amundsen, que es, digamos, de alguna manera el personaje de este libro, y que, por cierto, Amundsen muchos años después logra cruzar este paso. Una foto con la mirada ausente y un párrafo en el viejo libro que dice ocupación y hazañas, amputándoles familia, incómodas verdades, o ese verano de hepatitis que pasaron leyendo las historias de las exploraciones polares y por eso no fueron poetas, auxiliares de cocina o agentes de viajes. Sir John Franklin, capitán de la Royal Navy, lideró 2 viajes al archipiélago de Canadá no muy sobresalientes. Sir John Franklin, explorador del Ártico británico, partió con 128 marineros y 2 barcos para atravesar en 1845 el Paso del Noroeste, una ruta interoceánica entre Atlántico y Pacífico que nadie había cruzado. John Franklin y 128 hombres llegaron a los puertos del hambre y la hipotermia en Nunavut. Como a los muertos, nadie pudo recibirlos. A veces la ambición es un paisaje neblinoso que obsesiona los mapas, un puerto donde atracan todas las rutas del día. Solo cambian los barcos, la dirección del viento, las equivocaciones, solo es diferente el desayuno, el poco tiempo, el aire insuficiente
y las manos exhaustas de volver a pensar más. Siempre se puede más. Y entonces ya mordimos el anzuelo. El siempre se puede más. Y sin embargo, no. Ir al sur, si uno sigue avanzando hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, hay un punto donde uno empieza a moverse hacia el norte. Ese es el polo sur. Exactamente. Y es, o sea, este poema trata de la aventura como adicción, ¿no? O sea, como que siempre quieres un poquito más. Sí, claro. Y en general como de la ambición, ¿no? Como a veces nos inculcan este valor de que la ambición es sana. Creo que puede ser un impulso que se puede usar a favor, pero que también puede ser destructivo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, digamos, este deseo siempre de querer ir más allá y de querer ir más allá y de querer ir más allá? No se hable de un viaje a través de los polos o interplanetarios, sino simplemente, digamos, como estarnos exigiendo siempre de más cuando a veces nuestras circunstancias no nos los permiten. ¿Cuántas veces no también eso es nocivo, ¿no? O sea, a nivel mental, a nivel físico, a nivel anímico, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los viajes pueden ser como una buena metáfora o un buen, digamos, diálogo de lo que puede, que nos puede ofrecer la poesía, ¿no? Porque a final de cuentas un viaje siempre implica implica varios tipos de cambio, ¿no? Como creo que la poesía también, digamos, nos permite. A final de cuentas, la poesía tiene como esa particularidad de que nos deja o nos da la oportunidad como de ir observando todos esos cambios, todas esas cosas que permanecen, todas esas cosas que ya no siguen igual, ¿no? Entonces, bueno, sí, el poema este poema va sobre todo por esta cuestión como de la ambición, ¿no? Como de realmente hasta qué punto vale la pena o no romper los límites. Cuántas, por supuesto, ¿no? Tomando en cuenta también los grandes descubrimientos o los grandes hazañas, aunque no quiero sonar a estar ensalzando tampoco este tipo de llevar más allá las capacidades humanas. Cuántas ventajas nos han traído, pero también, digamos, qué tanto pasamos de largos por el simple hecho de ignorar, de creer que, digamos, es un deber siempre estar yendo más y más allá. Es interesante que en el contrapunto de ese poema, si quieres nos clavamos así en cada poema, pero está bien, me parece, está también padre, pero como si fuera una especie de taller. Pero fíjense ustedes en ese poema el contrapunto de los oficios medianos, mediocres, el contrapunto al no fueron aventureros, fueron exploradores, en vez de ser agentes de turismo, burócratas, poetas entre los labores medianejos, que está padre, ¿no? Es justamente una pequeña gesto si no autocrítico, al menos centradito, ¿no? Claro, porque también creo que estamos muy acostumbrados a veces a que en los libros de poesía son las y los poetas los grandes protagonistas de los libros, ¿no? Y creo que no siempre tiene que ser así. Este otro poema se llama Empacando y dice: como canciones, como un fruto soltándose para escurrir bajo los dientes de su propio peso, libre de ramas, sin tonadas jugosas, sin un mar que nos llame con sus brazos amigos, lento, de cenizas, como la carpeta que guarda los pendientes, papeles que olvidaron su importancia y que en cualquier momento podrían ser una declaración, un correo urgente, una bandera de paz, suelto, como llaves perdidas, como nombres que duermen en el aire y se vuelven canciones, fragmentos o pequeñas pistas que traen una moneda, un poco de tierra en los bolsillos. Esa belleza de tocar y poder encontrarse, reconocer el día en la dulzura de las yemas, mientras seguimos soltándonos migaja, arrojando los ojos adelante, lanzándonos hacia cualquier orilla. Aquí lo que quisiera hacerles notar, si ustedes se llevan el libro y lo leen, nos dio una guía de lectura. Al oírlo en voz alta, el manejo lo que en el papel es versificación,
en el escenario son pausas. O sea, es deliberado, ¿no? La versificación no es caprichosa, está al servicio de un ritmo que se nota cuando él nos lo lee en voz alta. Lee muy bien, obviamente, como han ustedes podido escuchar, porque lee deliberadamente, jugando con el ritmo conscientemente, como se caracteriza la poesía. Y eso es lo que es la versificación. Al llevarse ustedes este libro, se estarán llevando, me parece, como todo libro, bueno, no sé si todo, pero muchos libros de poesía que a mí me gustan, una partitura, o sea, una guía para leer, aunque sea en la voz alta de su cabeza, pero en voz alta, ¿no? Donde los versos no son meramente visuales, sino son claves sonoras. Claro, creo que una apuesta que hace este libro, no sé con qué tanto éxito se haya logrado, es precisamente que también intenta jugar con los formatos, ¿no? Intenta salir, digamos, del modelo tradicional de un libro de poemas, ¿no? Donde vemos un poema y después otro poema y después otro poema. Aquí lo que intentaba hacer un poco también era un poco jugar con la experiencia del viaje, ¿no? Entonces, conforme vamos pasando las páginas del libro, podemos ver de repente entradas de diario, podemos ver fragmentos de entradas de enciclopedia, postales, listados, ¿no? Como si de alguna manera no solamente el capitán de Roald Amundsen fuera el protagonista del libro, sino también nosotras y nosotros, ¿no? Que al momento de que se estuvieran pasando los poemas y de repente apareciera este otro elemento, que pues a lo mejor no parece no muy literario, fuera una manera como de involucrarnos, ¿no? Como de decir, hey, mira, nosotros también tenemos la oportunidad de estar planeando nuestros propios viajes, ¿no? De estar ideando nuestras propias rutas. Bueno, a continuación voy a leer este poema que se llama Fram. Fram es el nombre del barco, de una goleta, particularmente, en la que viajó Roald Amundsen hacia la Antártida. Fram es una palabra en noruego que quiere decir avanzar o adelante. Entonces, bueno, el espíritu del poema va más o menos por ahí. 1. Oí de las fábulas viejas de marinos que se encuentran en tarros de cerveza, de todas las anclas que se elevan y se llevan consigo los tablones, las amarras, el poco suelo firme que nos queda y lo dejan tirado en algún sitio, mar adentro en los ojos. 2. Sin un lugar para aferrarse y sin la probabilidad repartida en las motas de polvo de encontrar tierra firme, zarpan y no se vuelven, porque volver es encontrarlo todo diferente. 3. ¿Qué es lo sencillo y qué lo complicado? ¿Arrancar una flor o verla deshojarse? ¿Arrancarse de tajo, es decir, trasplantarse, recogerse los pies del muelle propio o quedarse flotando a la deriva? 4. Aquellos cerros que caminan sobre el agua, bosques flotantes, brumas, cómo tiemblan sus velas frente al viento. 5. Soy eso que de mí se va quedando, al que abrieron por dentro y le echaron suficientes ventanas y sillas ocupadas y tardes apiladas como trastes viejos. Sigo siendo tus piernas caminando entre el sol de la banqueta, los pequeños gorriones que hacen nido en el eco de mis manos. Sigo siendo esa nube que pasa, que siento de repente cuando tu cabeza roza mi hombro, al que le crecen araucarias de camino a tu ausencia. 6. Y si pudiéramos aquellos muelles, detrás de los maderos enmohecidos, de los remos tirados en la arena, del espectro de un día que se tragó la niebla. 7. Escuché de los barcos como arrojos, como tablas de cólera entibiando la noche, o canciones de cuna que se mecen para no despertar a los tornados. 8. Astillas que llevo conmigo y beso, como se besan las estampas o el aire, cuando es el único lugar para encallar los labios.
La belleza en este caso es muy evidente, ¿no? Cada línea es muy evocativa, ¿no? Mecerse para no despertar a los huracanes. Esto es más deliberado de lo que parece. O sea, la poesía suena mágica, suena que algo muy, muy extraño está pasando cuando uno lee poesía buena, bien pensada. Pero creo que se puede. El misterio en realidad está es una cuestión de oficio más de lo que se sabe. Tiene que ver con el oído, y en este caso es mucho una silba de endecasílabos y heptasílabos, una combinación así que nos suena muy hermoso porque está enraizado en una conciencia del lenguaje. Exacto. Voy a leer ahora este poema que se llama Fritjof. Fritjof era el nombre de un canarito. Ahora que he visto, bueno, no puedo evitar ver ahorita una persona que tiene un patito en la cabeza, que creo que hemos visto varios. No, está muy bien, me gusta. En la expedición a la Antártida se llevaron un canario, imagínense. Y el santo canario logró llegar, nada más que murió de regreso, ¿no? Entonces este es un pequeño poema homenaje a él, porque muchas veces en estas historias así como llenas de grandilocuencia y sí, es que fueron los primeros en llegar, olvidamos también cómo todos los pequeños detalles forman parte de todas estas de estas aventuras, por llamarlas de alguna manera. Piaba entre cientos de perros y hombres como un pequeño campanario a bordo, un tenue viático para sus oídos, donde seguido repicaba el miedo. Mis plumas, que volaban igual que el grito de tierra entre los párpados. Yo era otra forma de la calma chicha, a mitad del mar, el mar que a cada instante nos devuelve una frase sin aliento. El primero en trinar el aire antártico, un canarito Waldo que volvió luego de meses a los climas templados sin voz, con demasiado frío. No escucho un canto bajo la brisa tibia, ni veo una flor en los jardines de la taxidermia. Los muertos fácilmente olvidamos lo que nos hizo menos desdichados. Este otro poema, bueno, como les decía, Antártida es tiene, digamos, como pretexto este viaje al Polo Sur, pero pues en realidad es quizás un viaje hecho de viajes. Entonces este otro poema se llama Ítaca, en honor al poema de Kavafis, del poeta griego Konstantinos Kavafis, basado por supuesto en la historia de Odiseo. Y dice: volver donde dejaste el barco, una pesca cuantiosa, la bolsa llena de talentos o la promesa de escribir todos los días. Mirar atrás, ver el vacío, porque no es fácil entender que la distancia es un monstruo lleno de dientes, un leviatán que arrastra todos los anzuelos. A veces la voz de una sirena te pregunta qué hizo mal, dónde quedó el deseo de estar en los lugares que amas. Buscaste el mercado fenicio y la península, viste pasar la cordillera de los días sin recoger una porción de luz indiferente. Sabes que no hay riqueza o viajes largos, ni gritaste, luego de perder tantas veces, la paciencia y la playa. Y quieres recordar, y solo escurre algo parecido al aceite, que en Ítaca el sol parecía vivir lo necesario para decir que allí eran pequeños los días y las noches ligeras. Me llama la atención que es un poema sobre otro poema, sobre otro poema, sobre un viaje. Pero está muy mediado, como toda la literatura, está muy mediado por la otra literatura que siempre termina desembocando en los griegos. Y en el caso de este libro, era inevitable que tarde o temprano dieras con Ulises o con la Odisea, pero a mí me parece muy bueno que no sea solo sobre la Odisea, o sea, que hayas encontrado, o sea, que no solo sea sobre otro poema, sino también sobre un viaje, el resto del libro, la Antártida, sobre un viaje que los demás no teníamos presentes
para nada y que es maravilloso, maravillosamente inspirador tocar ese tema. Pero bueno. Claro, porque además es como muy interesante. Yo creo que un equivalente como de todas estas expediciones antárticas, algo que nos puede tocar muy de cerca de alguna manera, es justamente ahora como toda la carrera espacial. Digo, por supuesto muy cuestionable tanto los métodos como las intenciones detrás de ello, ¿no? Pero vamos, como el simple hecho de querer vislumbrar qué hay más allá de nuestros horizontes, de maneras como abismalmente radicales, o sea, es decir, bueno, aquí se iba de un polo a otro, que no es poca cosa. Actualmente se va de un plano terrestre a otro, que tampoco lo es, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay una suerte también como de equivalencia de lo que podían implicar esos viajes, ¿no? Además, recordemos hace 110 años, o sea, las condiciones con las que los exploradores podían contar para llegar a esos territorios. Este poema es un poema de amor, que se llama Un poema escrito en alta mar. Entonces, si tienen la oportunidad ahorita de abrazar a alguien, ojalá que la aprovechen más para entrar en calorcito. Como unos labios palpitando en la noche, una constelación de besos que crece en la espalda, crece como una enredadera hasta cubrirnos los hombros y el fastidio de la tarde. La misma cada vez que el sol se pone, como un embrujo verde, como una llama dulce que se arrulla y se derrite en nuestras bocas. Es como una promesa de cera caliente, como una enmienda que da derecho a quemarse las manos en noches como esta, como carámbanos oscuros que amenazan con desplomarse encima de nosotros y perforarnos los labios y los estómagos hambrientos, que detrás de las ventanas nos acechen con su mirada puntiaguda de cuchillo negro, que sabe deletrearnos con sus dientes. Si toco la ceniza de tus labios, podré besar la cicatriz de jade de tus palmas, como una enredadera, un animal verdísimo mostrando sus espinas blandas en esta peligrosa oscuridad que nos consume y nos inyecta vida, como una plaga fascinante. La infinita libertad de la poesía. Se puede escribir de todo, vaya, hasta de amor. Se pueden escribir poemas de todo, incluso de amor. Así es, y para variar un poquito el registro, ahora voy a leer otro que se llama Aputskana Pixirpok Kimuksuk. Estas son 4 palabras en una lengua esquimo-aleutiana, que son estas que se hablan acá en las cordilleras más del norte del mundo. Permítanme contarles un poquito de qué va el poema. Durante mucho tiempo hubo un lingüista alemán que se llamaba Franz Boas. Entonces él se fue a hacer, digamos, estudios sobre las lenguas que hablaban los inuit, y llegó a la conclusión de que como ellos vivían en entornos llenos de nieve o donde hacía mucho frío, ellos naturalmente tenían chorrocientas mil maneras de describir esa nieve y ese frío propias y exclusivas de ellos, ¿no? Lo que entonces habría el panorama de si existiría un relativismo lingüístico. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí en México, por lo tanto, tendríamos que tener, y no sé si los tengamos, por supuesto, pero no sé, unas 50,000 maneras de llamarle a cada grano de maíz, ¿no? Que si está tostadito, que si es negro, que si es rojo, que si es verde, que si tiene mayonesa, que si tiene limón, ¿no? Lo cual se ha ido demostrando a partir de teorías más recientes, ¿no? Como la de los lingüistas Noam Chomsky o la polaca Anna Wierzbicka, que eso no es cierto. O sea, que todos los… ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto implica, ¿no?, que el conocimiento estaría, según esta teoría de Boas, supeditado según la zona en la que nacemos y crecemos, lo cual no es cierto. Porque nosotros, si bien no tenemos experiencias con la nieve, nosotros somos perfectamente, o tenemos totalmente la capacidad lingüística de identificar matices, identificar colores, etcétera, etcétera, en la nieve. Nosotros no tenemos esas palabras particulares, sin embargo, las podemos crear. Entonces, esa es como la explicación un poquito teórica de este poema.
Voy a leer nada más un fragmento. 1. Un tal Boas habla de la variedad del léxico en los cerebros esquimo-aleutianos para lo que llamamos nieve. Un abanico blanco para todas esas diferencias que pasamos por alto. Nieve en el suelo, nieve cayendo, nieve a la deriva, nevero. En varios años será el Einstein de la relatividad lingüística. El idioma que hablamos influye en nuestro pensamiento. Cada risa de Anna Wierzbicka y Noam Chomsky tendrá 52 o 38 matices diferentes dependiendo del contexto en el que ríen. Ja. También en bokmol, en guaraní, en uzbeco o en yoruba hay una manera de decir nevera, níveo, nevitud. 2. Hemos nevado en una nieva nueva a 9 nieves, en una Nínive nevada desde un navío que navegó la nieve a Noruega, la no neva Namibia hasta ennevar la niebla viva en la nevasa. Qué nevitud la vista de albas malvas, blandas nevículas que se nivelan. Nuevos nombres se embisten y no basta renevar para evadir la niva, para evitar la vanidad de adivinar la venia del vacío que se aniebla. Y va la nevazón que mueve naves y de nieva, viene el invierno, venas hibernan y es vasta la nebura de los nevios. Miles y súbitos nivales que invierten nuestras vísceras y dejan en la bosa leve nevaduras. Perdón. Es un poema muy inteligente, ¿no? Que juega a dos niveles. Por un lado, al nivel sonoro es lo que se llaman aliteraciones, o sea, la repetición de un sonido, la N y la B, que son los sonidos, las consonantes de la palabra nieve, evidentemente, pero eso al mismo tiempo, es la idea de una de las muchas nieves que hay en la nieve, sobre todo en un paisaje, me imagino, como la Antártida, ¿no? Donde todo es nieve, pero cada nieve es un poquito distinta de la otra nieve, y con la aliteración nos hace sentir un poquito lo que sería un paisaje donde todo es nieve y sin embargo no es igual. Es lo mismo, pero no es igual. Que es la esencia de la poesía, ¿no? Ahí está el detalle. Empezaría la Biblia de los poetas. Este otro poema se llama Mesozoica. Me pareció, si bien no abundé mucho como en la historia geológica de la Antártida, sí me pareció interesante hacer esta pequeña mención, porque justamente en esta época, que fue hace no sé cuántos millones de años, en este momento no tengo fresco el dato, recordemos que la Antártida no siempre fue este desierto de hielo, ¿no? También había otro tipo de hábitats, de climas, e incluso se han encontrado fósiles. Entonces, bueno, en esa época está inspirado este poema. Mesozoica. 1. Antes todo esto era bosque. Musgos, helechos, posibles magnolias, pinos de pie para afirmar que en esta tierra se vive, que no todo desierto ha sido siempre un lugar solitario. 2. ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuál es la forma inesperada que aparece en los labios al decir, mira los árboles? Su promesa de seguir adelante, de llenar las sutiles advertencias del piso, de darle alguna dirección al viento. Y pensar que seguirán aquí luego de mucho. ¿Cuántos inviernos se jactan de poder reclinar su cabeza en una rama? ¿Cuántas horas evitan afilar sus manos en el borde del aire? ¿Cuánto cielo es capaz de contener el aliento para que la corteza pueda respirar otra tarde? Yo los miro porque quiero abrir un poco las costuras de su tronco, porque quiero introducirme, ser una enfermedad pasajera, un débil injerto en sus durantes, entrar como nombre tallado en su memoria de bosque inevitable, como un rastro de que allí nos descansaron los ojos, que también estuvieron aquí. 3. Gravas, arcillas, arenisca, un pedazo de nada interrumpiendo el relato del suelo. ¿Qué sino un deseo de ser hallados son los fósiles?
marcas póstumas de dolomita, formas orgánicas de querer retenerse, de extender una mano, un fémur, una respiración apagada. Un fósil es una manera de contar que hace mucho también, que hace mucho aquí. 4. ¿Qué podrían agregar a este silencio que se abre en cualquier dirección? Cierro los ojos y es que vuelvo a mirar la habitación para hallar algo agradable, un territorio que pueda medir con mis pasos, de la puerta al calor, de la cama hacia ti, las paredes durmiendo como bueyes que la luz de una lámpara apacigua, un clima que inventamos y que solo supe encontrar en el atlas desnudo de tus brazos. En ese país el sol no se ponía en ninguna calle, en ningún centímetro de tu boca. Un continente que crece a medida que el aire junta sus huesos, en las marcas de polvo que ya no podrán encontrar el tocador ni la silla. Escarbar esas pilas desnudas, estos montes de ausencia que tiemblan sobre todos los rincones. Estas capas de hielo ya no concuerdan con el mapa de tus ojos, con la brújula verde de tus manos. 5. Un fósil es un ligamento, un puente natural y colgante hacia el pasado, una especie de alivio interior, geología que nos deja adivinar dónde estamos parados, quiénes fuimos, pero no cuáles son los huesos, cuáles son las raíces que nos cargan. Y 6. Incluso en el ecosistema más inhóspito, la vida sigue aferrándose y se abre paso. Es una idea súper poderosa, ¿no? Que podría ser un graffiti en cualquier ciudad del mundo. Antes todo esto era bosque. O sea, imagínense un graffiti aquí en el centro de la ciudad que dijera, antes todo esto era bosque. Este otro es uno que me gusta mucho en particular. Creo que no tiene mucho de hielo, pero se llama Biografía del Hielo. Y tiene un epígrafe del poeta peruano José Watanabe que dice: ama rápido, me dijo el sol. Ojalá que les guste. No conoce la prisa, ni sabe qué es recogerse en pedazos, intentar protegerse del clima, del rencor, de la mala memoria. No sabe qué es desarmarse y buscar en todos los cajones un poco de cinta para párpados rotos, el pegamento de un viaje en carretera, la costura de un timbre emocionado. Retenerse despacio, sin piezas faltantes, sin equivocaciones, que intentan deshacer un rostro, la esquina precisa de una sala, con esas manos que me sujetan porque no las he soltado. Hazlo rápido, dice. No puedo hacerlo de otra manera. ¿Con qué prisa se derriten? ¿Te das cuenta? ¿Con qué velocidad su piel, sus rígidas líneas, sus ángulos se doblan, se vienen lentamente abajo como ciudades a la orilla de un pantano que el viento es incapaz de enderezar en sus débiles pies? No puedo decir tu nombre sin que se atoren los dientes, un beso que me parta los labios, una espiga que me pierda una aguja en las pestañas, un algo de agua que me seque la tierra de los ojos. Quiero decir, no hay mucha diferencia entre llamar y perder. Saber que alguna pieza, una tuerca de ti, un tornillo específico, tal vez el que te unía al momento preciso en que tu madre te enseñó a contener el fuego, algo se desprende de ti, de tus sonidos. Qué bella cicatriz la que me deja abierto, la que me hace mirar esa ventana incurable, sus pequeños cristales, la pedrería de un dolor luminoso. Eso también es mío. El mar de las oportunidades perdidas, las islas de la propia torpeza, las naves que ha quemado el egoísmo, las botellas al mar arrepentidas, costas que solo sé de oídas porque otros las vieron,
la tripulación de decisiones que me dejó a mi suerte, la mancha de mis propios tiburones. Qué hermosa herida la de la luz que muerde el hielo y destempla sus ansias en el frío. Rápido, porque somos charcos frente a una coladera caliente, un cuerpo sin bordes, casi afecto, casi odio, casi algo, que sabemos amar como la orilla distante que espera una ballena perdida, como las grandes olas que arrastran navegantes hasta apagar todas sus velas, hasta desprender todas las anclas de sus ojos cerrados. Porque no puede ser de otro modo, y amar es un platillo que solo puede cocinarse en los hornos de un reloj descompuesto, donde el tiempo no pasa y sin embargo destruya todas las paredes, los delgados centímetros de la cintura, el bosque natural de los cabellos y los lagos ocultos de la buena salud. Donde un día, luego de años y años de aprendernos los pasos, el sonido del hambre y el alivio ya sin ropa, amanezca y veamos un corazón dormido, la costumbre, un corazón con raíces que abra los ojos, verdes como lo son los borradores de la dicha, breves como la calma entre los dientes de las circunstancias, donde pensamos que sigue pastando un caballo con hambre, aunque hace mucho se hayan vaciado los establos. Rápido, me dijo el sol, porque no sabe que es el único intento de perdonarnos los segundos, las crecientes arrugas, el fuego que azuzamos sin querer, hasta quemarnos por completo. ¿Otro? ¿De una vez? Me puedo echar, yo creo que el último del libro, que curiosamente fue el primero que se escribió. No sé cómo sean como en general, no sé si haya procesos para cuando uno piensa, voy a escribir un libro, voy a llegar aquí, voy a llegar allá, pero curiosamente a mí me salió este último poema y dije, bueno, creo que sea como sea, debo de llegar hasta allá. Además fue muy interesante porque este poema lo escribí en la ciudad de Los Mochis, donde en verano llegan a 40 grados, ¿no? Y en invierno aquí en la Antártida llegan a menos 40. El poema tiene dos títulos. El primero, que alude a la llegada al Polo Norte, al Polo Sur de Roald Amundsen, que fue el 14 de diciembre de 1911, y este segundo, que es el 18 de junio de 1928, que es cuando muchos años después Amundsen hace la primera misión de rescate al Polo Norte, porque un expedicionario con el que se había peleado se perdió mientras quería sobrevolar el círculo polar ártico. Entonces Amundsen reúne ayuda del gobierno francés, le prestan un avión y despega y se embarca. Y a las horas se pierde la aeronave y 3 días después aparecen los flotadores del avión en la isla de Tromsø se llama, ahí en Noruega, ¿no? Y a mí me gustó mucho la idea de terminar el libro, que si bien no va de la aventura al Polo Norte, esta idea como de, final de cuentas, adentrarse tanto metafórica como literalmente en lo blanco, ¿no? Que podría ser la nieve, podría ser el mar del norte o lo que ustedes quieran. Esta línea es tan solo una corriente que de repente deja de soplar. Esta línea es tan solo una corriente. Es un intento de saber si en la nieve. Esta palabra es una coordenada sin mapa, una marca en la ruta del frío. Yo nunca he puesto un pie sobre la Antártida, nunca han sido mis huesos tuberías rotas, ni mis hombros un techo acumulando nieve. Una palabra es una coordenada, una tachuela para fijar el norte. Mitt Namn är Roald Amundsen. Y esto es tan solo un diario de temperaturas para recuperar las huellas que arrastró mi cansancio. Yo nunca puse un pie en aquellas latitudes remotas, como la lengua que los árboles no pueden aprender sobre la tundra. No puse un pie sobre la Antártida, no llegaron mis pies a los 90 grados, mis pasos fueron rechazados por el hielo. Todo era nieve alrededor, de nieve eran mis manos, nieve mis ojos, nieve el altísimo plafón del sótano. Solo la nieve habría imaginado ese lugar.
Esta palabra es una pobre dirección para intentar un recorrido falso, sin embargo no es blanca, nunca podrá ser tan fría como el amor de las heladas. Todo era nieve mordisqueándome los ojos, nieve queriendo desbordar mi frente y caer. Ya la respiración no siente más el aire que la quema, ya la mirada es una trayectoria quebrada por la escarcha y esta página es la ventisca que soñaba. Porque cuando suena la alarma y rompe todo y se hace tarde para recordar las deudas y alcanzar la vida, y esa música viscosa que llamamos tiempo y que tiene tus ojos se deshace y ya no hay trozos en el aire para que, si una noche cualquiera algún viajero recoge en su pala la nívida nevada, la no neva nirvana, y viera que en sus dedos la návira se desvenena, y blancos paulatinos se neburan como las navias se desprenden de las nevias. Porque abrir los ojos cuando hace frío y afuera sigue oscuro es volverlos puertas sin chapa para dejar que entren las ratas, el desgano y los números equivocados, pero también para pedir un poco de luz. Porque todavía no sé si son cuerpos esos segundos que pasan y acaso les duelen las piernas, el brillo de la espalda baja y las articulaciones, o si todos los días comienzo demasiado tarde el resto de mi vida. Porque antes de borrarme por completo la gracia del hambre y el tiritar de mi cuerpo, quizá no escriba nunca el manuscrito de los barcos que quería y solo cuente estos mapas y hojas sueltas, las pequeñas adendas que un accidente o la imaginación de las montañas desangradas y los mares sin carne dispusieron. Cuando toda esta nieve, cuando la nieve tanta nos sepulte, por fin entraremos en calor. Mil gracias, Fabián. Fue una lectura muy hermosa. Yo honestamente creo que la poesía es un fenómeno presencial, sonoro, que el poeta está más relacionado de lo que se cree con el cantor. Cuando hablamos de la voz poética, es literalmente voz. Entonces aprecio mucho un lector como tú, con una voz tan bella, en ambos sentidos, y con bella quiero decir sencillamente conscientemente modulada, tanto en la poesía como en su dicción, ¿no? Entonces, tenemos un ratito más. Los dioses del tránsito nos han concedido un ratito más. No sé si quieras dejar una o dos preguntas o comentarios. Claro que sí, me encantaría. Si alguien tiene algún comentario, duda, encantadísimo. Acá, compañero. Sí, muy buenas tardes. En sí, tu poema es algo fantástico. ¿Por qué? Porque habla de unos tiempos muy lejanos. Prácticamente casi me conectaron con la época del frío, ¿sí me entiendes? O sea, en sí habla de tiempos en donde pues la Antártida era bosque, o sea, definitivamente. O sea, habla de tiempos muy lejanos. En sí nuestra naturaleza creo que nos conecta con la noche olvidada de los tiempos. Sí, no sé si tú tuviste alguna conexión de esa naturaleza al escribirlo. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por los comentarios. No sé si quizás alguna conexión física con un clima así de hostil, pero sí siempre está como esta cuestión en la literatura en general y sobre todo en la poesía, de que si es el poeta, o sea, es decir, el monigote que está aquí hablando ahorita, el que está realmente hablando en los poemas, si es una máscara, si es un personaje que se crea. Yo siento que puede ser un poco de todo. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente cuando estaba yo pensando en el libro, estaba yo pasando por una situación personal algo complicada, por no decir fría, ¿no?
Por otro lado, si bien el libro no es un libro pandémico en absoluto, sí fue de alguna manera ideado durante esos tiempos, ¿no? Que representaron momentos de incertidumbre, momentos, digamos, de hostilidad también, ¿no? Y siento que de alguna manera ahí puede haber una suerte como de diálogo, insisto, muy matizado en realidad, con también enfrentarse a un paisaje totalmente inhóspito, ¿no? O sea, el estar de repente en una situación en la que nadie, por lo menos conscientemente, había estado. Entonces, creo que, digamos, este involucramiento de la situación fue más, en mi caso, por lo menos, una cuestión como más emocional, ¿no? Nunca he estado, como les menciono, en la Antártida, creo que ni siquiera en un lugar a menos de cierta temperatura. Entonces, todo es también un poquito como el juego de la imaginación pura, ¿no? De decir, ¿qué se sentiría estar parado ahí de pie frente a una estepa blanca, ¿no? Donde solamente podríamos tener 6 meses de luz como en el mediodía polar o 6 meses de sombra como en la medianoche polar. Entonces, les agradecemos mucho, Fabián Espejel, esta magnífica lectura.